11:31 en toda la Argentina. Nosotros continuamos con el programa y en este caso vamos a darle la bienvenida rápidamente a Gustavo José Grasso. Es licenciado en Kinesiología y Fisiatría, diplomado también en Quiropraxia de columna vertebral. Su matrícula es 801 y está aquí con nosotros para hablar un poquito de todas estas cuestiones que por ahí nosotros, producto de estar muy cansados, muy apretados, hacemos track y no nos damos cuenta del impacto que podemos generar, sobre todo cuando ese track involuntario o voluntario se repite un montón de veces al día. Gustavo, gracias por estar acá y buenos días. Hola, buen día. La verdad que un placer y bueno, trataremos de despejar todas las dudas que tengo. Bueno, ¿qué es la quiropraxia? Porque uno se imagina un quiropráctico, una persona que vas, te acostás, te retuerce todo y salís hecho de cero, digamos. Pero ¿qué es la quiropraxia? Bien, bueno, la quiropraxia es una ciencia de la salud que se enfoca principalmente en el cuidado de la columna vertebral para beneficiar el funcionamiento del sistema nervioso central. O sea, lo que hacemos o no hacemos, malas posturas, cuestiones así como esas, tienen un impacto en nuestro sistema nervioso. Sí, siempre, sí. Lamentablemente estamos expuestos día a día a diferentes tipos de estrés físico, emocional, químico. Todo eso puede generar algún tipo de alteración en la alineación de los segmentos vertebrales en la columna, y esos segmentos vertebrales que se desalinean van produciendo diferentes tipos de interferencia nerviosa, es decir, la transmisión de los impulsos nerviosos, ya sea de la médula espinal que está contenida dentro de la columna o de los nervios espinales que salen a cada lado de la columna entre los cuerpos vertebrales, sufren algún tipo de presión consecuencia de ese desalineamiento. Entonces ese nervio que está presionado ya no transmite de manera eficiente las señales que vienen del cerebro y que viajan hacia los órganos para, obviamente, regular el cuerpo y hacer que funcionemos con bienestar, armonía, equilibrio, que expresemos salud, obviamente. ¿Y de qué manera uno puede, vamos primero por la parte de prevención, ¿no? ¿Cómo uno puede prevenir esta clase de dolores desde la quiropraxia, no sé, o uno lo puede hacer desde casa o necesita acudir a un profesional? Hay diferentes aspectos en los cuales nosotros podemos trabajar para evitar esas subluxaciones vertebrales. Fundamentalmente algo que tiene mucho que ver, de lo cual se habla mucho hoy en día, es el estilo de vida. Tiene mucho que ver las posturas, la práctica de ejercicio físico habitual. Obviamente muchas veces estamos cargados de estrés laboral, exigencias, esa forma o estilo de vida muchas veces interfiere con la calidad de sueño o de descanso de la persona. Es decir, a cuanto más estrés estemos expuestos como personas, como seres humanos, muchas veces mayor intervención o cuidado debemos tener. La quiropraxia aporta desde esa ciencia, obviamente, el análisis, la detección de esas subluxaciones vertebrales y la corrección. Corrección a la cual nosotros llamamos ajuste. Ese ajuste es científico, es específico y es totalmente seguro. Se realiza muchas veces sobre una camilla especial y el profesional lo que hace es una evaluación completa de la columna vertebral, detecta esas subluxaciones y hace el ajuste o la corrección. Después la frecuencia de visita con la cual el paciente recurre a la consulta, consecuentemente va a hacer un mantenimiento, va a depender de cómo el profesional encuentra a ese paciente. Hay personas a las cuales hay que intervenir más frecuentemente porque su estilo de vida no es el adecuado, no descansan bien, no hacen actividad física, etcétera, etcétera. Entonces la frecuencia de visita por ahí es más seguido, sobre todo al principio. Ya después cuando el paciente en cierta manera se estabiliza o el profesional evalúa y ve que ese paciente empieza a retener esos ajustes más tiempo, esa frecuencia de visita se va espaciando. Y después lo único que uno hace como profesional es citarlo para hacer un control, un mantenimiento de vez en cuando. ¿Está? Claro. Esto no es algo que se hace todos los días tampoco, porque tampoco sirve. Es decir, yo trabajo sobre una vértebra, estoy haciendo una estimulación sobre el sistema nervioso central, tengo que dejar que tu cuerpo, tu organismo se adapte. Si yo todos los días te estoy haciendo crack, tu cerebro, tu sistema nervioso no sabe qué hacer. Entonces yo tengo que ajustarte, dejar, por decirte, 4 o 5 días, una semana, 10 días, te cito y veo cómo el cuerpo cambió, evolucionó, mantuvo o no,
porque eso te lo expresa el paciente de manera inmediata, empieza a decir, mira, siento esto, me cambió esto otro, noté que dormí mejor, se me pasaron los zumbidos, ya no me duele tanto la cintura, pero me quedó algo todavía en la pierna, tengo un reflejo, hay un hormigueo en la planta del pie. Entonces, en base a esos datos que el paciente te va aportando, vos decís, bueno, te voy a ver dentro de 5 días, te veo dentro de 7, no, vamos a ver dentro de 15 días, y así se va viendo y se va tratando ese problema de salud que tiene el paciente. Claro, o sea, siempre es según el caso. Sí, totalmente. ¿Y cuáles son esas problemáticas más comunes? Hablaste recién, hablabas de subluxación. Sí, correcto. Ese es el término científico que usa el quiropráctico. Subluxación vertebral. Eso es una vértebra que perdió su posición normal y al moverse, rotar, inclinarse, empezó a apretar nuestros nervios. Esos nervios son como mangueritas que llevan electricidad, voltaje que se genera en el cerebro y que tiene que llegar, por ejemplo, al hígado, al estómago, a un músculo en la pantorrilla, a tu equilibrio, a tu pensamiento, a la memoria. El sistema nervioso central regula y controla todas las funciones celulares durante toda la vida. Nuestra columna, así como el cerebro, es un estuche, una caja protectora rígida, el cráneo, perdón, que protege el cerebro. La médula espinal, que es la continuación, tiene un caparazón, pero que es flexible y se mueve. Entonces, por eso hay subluxaciones vertebrales y no del cráneo. Exacto. Sí. ¿Entendés? Claro, es interesante ahí la capacidad del cuerpo de adaptarse por lo bueno y por lo malo, ¿no? Porque digo, totalmente. A cualquier pequeña rectificación, subluxación, genera que el cuerpo por ahí, o sea, vos por ahí no lo sientas, porque pero se adaptó. tu cuerpo se va acomodando y después, cuando el problema es un poquito más grande, ahí vos vas y decís, pero acá pasó esto y no te diste cuenta. Digo, ¿qué puede hacerme a mí pensar que estoy teniendo alguno de estos problemas, entendiendo que quizás sea lo último en lo que yo piense? Porque digo, capaz si me duele la espalda, me duele esto, yo diga, no, estoy re estresado, y no diga, che, estoy todo el día así, me estoy sentando mal. Digo, ¿cómo podemos empezar a identificar por ahí? Muy buen punto lo que traes a colación aquí. Una propiedad fundamental del sistema nervioso central del organismo de todos los seres vivos es la adaptación. Gracias a la adaptación sobrevivimos y nos mantenemos vivos durante toda nuestra vida. Es decir, el mismo cuerpo, a través de su inteligencia innata, genera cambios. Nos adaptamos a la temperatura, al frío, al calor, generamos procesos digestivos, bioquímicos, estimulamos nuestro sistema inmunológico para las defensas, etcétera, etcétera. Pasa que muchas veces tenemos como una cultura del síntoma, ¿está? Y los síntomas son señales de alarma imperfecta en el cuerpo. ¿Por qué? El cuerpo hoy puede estar sufriendo algún tipo de subluxación vertebral y vos prácticamente no te das cuenta. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se adapta y quiere seguir funcionando y quiere seguir vivo. Quizás vos hoy te subluxaste y dentro de 10 meses o 10 años vos empieces con un síntoma o un problema. Que generalmente uno dice, ¿qué hice ayer? Y no te das cuenta que tenés atrás de eso toda una historia de vida que quizás hace 10 años que vos te sentás mal, estás todo el día con la computadora, con los medios digitales, el celular, no dormís, no comes bien, no haces ejercicio físico, no te expones al sol, y el cuerpo se fue adaptando, funcionó, y un día te dijo, escúchame, man, acá se terminó, y empezó a dar síntomas. Pero, ya te digo, esa señal de síntoma no tenemos que tomarlo tan en serio, porque muchas veces, ya te digo, es una señal imperfecta. Me parece interesante lo que decías recién, la cultura del síntoma. Es como que incluso también ese es el disparador para hacer algo, porque parece siempre que si no tenemos síntomas estamos bien, y no necesariamente es así. Sí, por hacerte una analogía, mira, yo siempre a mis pacientes les comento, esto es como venir al odontólogo. O sea, estamos muy acostumbrados a que cuando nos duele un diente o una muela, nos vamos al odontólogo. Y el odontólogo dice, ¿por qué no viniste antes? Ahora esta pieza dentaria está perdida, hay que sacarla. ¿Entendés? En vez de hacer un control habitual, decir, bueno, me voy al odontólogo 2 o 3 veces al año, me voy al quiropráctico 2 o 3 veces al año para prevenir de que a futuro eso no me traiga una consecuencia, esperamos a que nos duela la muela. Y aquí en la quiropraxia, ¿qué hacemos? Esperamos a que nos duela la columna. Pero esa columna, como yo te decía, ahí adentro están los comandos eléctricos de todo el cuerpo.
puede tener que ver con tu vista, con el equilibrio, con el humor, con un dolor de cintura, con un dolor de espalda, con una falta de fuerza muscular. A veces, por hablarte de cosas autónomas que no hay control, tiene que ver con la inmunidad, con la presión sanguínea, los latidos del corazón, los procesos digestivos. Y nosotros no relacionamos que en la columna puede haber una desconexión nerviosa que está generando ese fenómeno. Y para tratar de entender un poco, porque vos decías, por ejemplo, si yo tengo una subluxación, y esta capacidad que decís que tiene el cuerpo, ¿no es cierto?, de adaptarse muy rápido. Yo tengo una señal en el momento que tengo el primer momento donde yo digo, ¿hubo una subluxación o no? No siempre, o no me voy a dar cuenta hasta que ya esté. Por eso te digo, es una señal imperfecta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a un síntoma. Y generalmente estamos acostumbrados al síntoma del dolor. Al resto de los otros síntomas ni siquiera lo relacionamos con el sistema nervioso y la columna vertebral. Claro. Quizás vos tenés episodios de vértigos o de zumbidos en el oído, y vos por ahí pensás que es el cerebelo o que es el oído, o tenés visión borrosa, visión doble, y te vas inclusive al oftalmólogo y dice, haceme un control, un chequeo, y te dice, tu ojo está perfecto. Y es así, o sea, el órgano no está fallando. La interconexión que hay entre el ojo y tu cerebro, ahí hay un cortocircuito, ahí hay un break. Y entonces eso está generando una interferencia nerviosa que hace que vos tengas una alteración visual, por ejemplo, por darte uno de millones de ejemplos. Es re loco la cantidad de repercusiones que puede tener en cosas que nosotros en el instante no lo podríamos asociar, digamos. Todas. Somos 60 billones de células que forman tejidos, que forman órganos, y esos órganos forman el cuerpo humano. Y a cada una de esas 60 billones de células les llega un filete nervioso de control y regulación. Pienso en esto que hablábamos también, digamos, por ahí vos decías no dormir bien, no hacer actividad física, pero ¿hay algo aparte de eso que nosotros hagamos mal? Yo mencionaba, por ejemplo, no sé, crujirte los labios, reventar la espalda, los dedos. ¿Eso genera un impacto? Puede o no. Y te explico por qué. Todas las articulaciones del cuerpo gozan de movilidad, de lubricación. Ese crack que se siente es siempre un fenómeno, se denomina crepitación gaseosa. Es decir, dentro de las articulaciones nosotros tenemos líquido sinovial. Ese líquido sinovial muchas veces tiene burbujas. Está compuesto internamente por ligamentos, cartílago y demás. Y esa fricción produce ese chasquido. Ese ruido no es sinónimo de ninguna corrección. ¿Está? Tiene un efecto placebo psicológico. Vos sentís que hizo crack. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Qué pasa? Cuando vos haces ese crack o vos te movés muchas veces, quizás el cuerpo aprovechó ese movimiento y se corrigió algo. Pero fue totalmente involuntario. ¿Por qué? Porque vos no le estás dando un sentido de corrección. La vértebra cuando se desalinea en un punto tiene un sentido de corrección. Si vos no le diste ese sentido de corrección para volver eso en su lugar, puede hacer crack todo el día, que eso no está por mejorar. Entonces, esa sensación de alivio que sentimos es psicológica. ¿O coincidencia de que hiciste el movimiento justo que el cuerpo necesitaba? ¿O es puro efecto placebo? Claro. Vos sabés que te preguntaba porque hace poco una compañera me dijo que tenía una suerte de escoliosis, algo así, y cuando va justamente al kinesiólogo, a la quiropráctica para que le diga, ella le dijo, ¿esto te lo hiciste vos? No tiene nada que ver. Las escoliosis, en un gran porcentaje, por no decirte el 90% de las veces, son idiopáticas, se llaman. Es decir, no hay una causa establecida aparentemente. Son alteraciones en las curvas de la columna vertebral. La columna en sí, cuando nosotros nacemos, tiene y nos desarrollamos, tiene 4 curvas, que son la curva cervical, dorsal, lumbar y sacra. Esas curvas hacen que la estructura de la columna sea 10 veces más resistente a las cargas, a las compresiones que nosotros damos. Ahora, si vos la mirás de frente, muchas veces presenta ciertas incurvaciones laterales que pueden tener que ver con algo idiopático o a veces postura. Una mujer que siempre carga la cartera de un lado, o porque yo me siento en la oficina de costado y me apoyo siempre al mismo, o manejo así. Esos son posturales o de hábitos, que generalmente uno se lo pudo haber generado por malas posturas que hace diariamente. Pero generalmente
la causa principal es idiopatía, es decir, no se conoce exactamente por qué se producen. Hoy en día, con todo el avance, las especialidades que hay en kinesiología, con la quiropraxia, etcétera, etcétera, con la gimnasia y demás, eso se mejora muchísimo. Hay muy buenos cambios positivos en el tratamiento de las escoliosis con las diferentes especialidades médicas que hay hoy. ¿Y cuáles son perdón, Juli, sí, lo más común con lo que te encontrás en el consultorio, digamos, vinculado a qué? Y la consulta, te diría, no sé, el 70% tiene que ver con dolores, ya sea dolencias, contracturas, dolor cervical o lumbar, que generalmente viene derivado de las posturas. Claro. Hoy en día este es el enemigo público. Todo el tiempo así, ¿no? Sí, la flexión cervical, la rectificación, en niños inclusive, hoy tenés chicos de 6, 7, 8 años con rectificaciones cervicales. Y es porque ya de edad temprana están con los medios digitales y no están con el teléfono mirando un jueguito o mirando una película, están con la televisión o las notebooks que tienen pantallas muy bajas. Sí. Todo lo que a nosotros nos obliga a estar en una flexión permanente termina rectificando las cervicales, y ese cambio en la curva cervical estrecha el conducto. Vos estás provocando mecánicamente un cuello de botella, claro, donde tu médula y nervios tienen que pasar ahí. Y eso en algún momento va a generar un problema. ¿Y qué es la rectificación vertebral? ¿Es esto? ¿Es las cervicales? Que la estructura del cuello, la estructura de huesos que nosotros tenemos, tiene una curva hacia adelante. Es como si fuera una C invertida. Eso es lo normal. Cuando nosotros miramos mucho hacia abajo, o a veces secuela de latigazos cervicales, choques, golpes, caídas, eso pierde esa curva y se vuelve recta. Al rectificarse, el conducto interno donde pasa la médula es más estrecho. Y eso es permanentemente una tenaza que está apretando nuestra médula espinal. Y estaba pensando también en lo que estaba volviendo un poco a esto de tronarnos el cuello y hacer toda esta cuestión. ¿Tiene alguna consecuencia negativa? Si lo haces frecuentemente, vos imagínate que cada vez que vos haces esa crepitación, ese chasquido, las articulaciones están friccionando los cartílagos entre sí. Si hay personas que lo agarran como manía de hacerse el chasquido de las manos, del cuello, agarra otro va a terminar generando algún tipo de artritis o artrosis a futuro por esa fricción innecesaria que estás haciendo. Me parece muy interesante lo complejo, porque como vos decías, quizás vamos a tener alguna señal, alguna situación, y que nosotros no la vamos a asociar necesariamente a que hay una interferencia en la señal hacia mi sistema nervioso, ¿no? Es como que, no, me voy al oculista, no, me voy a tal lado, y el problema no es ese, digamos. ¿Qué cambiaría en caso de que uno tenga por ahí el hábito de la consulta? Y si ves que eso ha cambiado en estos últimos años, digo, o vos notás que la gente sigue yendo a consultarte solamente cuando le duele algo, cuando le pasa algo. Yo he notado que en los últimos años ha cambiado mucho. Fue, bueno, a nivel país, nosotros somos un grupo de quiroprácticos bastante importante, y gracias a esto, a la difusión, a los espacios, bueno, hoy a las redes sociales que facilitan mucho esto, permite que la gente conozca, entienda, y eso les despierte la lamparita como para decir, voy a ir a consultar porque quizás hay algo que está mal en mi columna y eso está afectando mi funcionamiento en el sistema nervioso. Eso yo creo que hoy, gracias a la difusión y sobre todo a las redes sociales, ha permitido que la gente se eduque en cuanto a la quiropraxia, porque anteriormente era como que el quiropráctico es únicamente una persona que trata el dolor de espalda y nada más. Era el famoso huesero o masajista. Relacionaban mucho también, que esto es importante, la quiropraxia tiene que ver con el cuidado de la columna vertebral. No hay quiropraxia de hombro, de codo, de rodilla, de la nariz, de la oreja, eso no existe. La quiropraxia nació en Estados Unidos en 1895, en manos de Daniel David Palmer, que fue el fundador de la quiropraxia. Y siempre se enfocó y se abocó al cuidado de la columna vertebral para beneficiar el funcionamiento del sistema nervioso. O sea que así como vamos al cardiólogo, como tendríamos que ir a hacernos nuestros controles rutinarios una vez al año, el quiropráctico tendría que ser uno de esos lugares al que uno diría, tengo que ir. Sí, exactamente, para hacer un control. Y otra cosa importantísima también de aclarar, la quiropraxia no es alternativa.
No es algo que yo o hago esto o hago lo otro. No. La quiropraxia es una ciencia complementaria a las otras ciencias de la salud. El odontólogo hace su función, el oftalmólogo el suyo, el traumatólogo la suya, el gastroenterólogo la suya. ¿Qué hace el quiropráctico? Cuida que ese sistema nervioso esté bien conectado. Es decir, que tu cuerpo y mente tengan las conexiones eléctricas lo más perfecta posible para que eso permita que tu cerebro pueda tomar las decisiones correctas. Es decir, porque no solamente hay órdenes que salen del cerebro y van a los órganos. Ese sistema nervioso está captando información y eso sube también y le informa al cerebro cómo está funcionando el hígado, tus pies, el corazón, los pulmones, cómo está fluyendo la sangre. Y si en ese ida y vuelta hay una interferencia, hay un corte, hay un cortocircuito, tanto las órdenes que bajan como las que suben están alteradas. Y hay una desconexión entre cerebro y cuerpo y eso altera nuestra armonía o nuestro equilibrio. Y algo que recomiendes vos, digo, teniendo en cuenta toda esta complejidad, ¿no? De la difícil detección, de tener en cuenta que algo está andando mal o que ya no nos damos cuenta hasta que cuando ya nos duele algo. ¿Qué recomendás que podamos hacer en nuestras casas, además de ir regularmente o cada tanto al quiropráctico? Por ejemplo, para cuidar las posturas. Sí, mira, eso es algo que yo creo que tardo más en la consulta, hablando con los pacientes respecto de todas las condiciones que deben mejorar o cómo tratar o cuidar para prevenir, que lo que dura un ajuste vertebral o una sesión de quiropraxia. Sí. Es importantísimo el cuidado, la prevención y llevar adelante un estilo de vida saludable. Ya sea cómo se alimenta, cómo duerme, la práctica de actividad física. Cómo duerme en cuanto a postura y no cantidad de tiempo. Y cantidad de horas también, sí, porque hay gente que duerme 4 horas o a veces duermen 8 o 10 horas, pero duermen 2 horas, se despiertan 3, se acuestan 4 y así. Ese sueño interrumpido, entrecortado, en el cual hacemos la previa con el celular 2 horas antes de dormirnos, eso no nos hace bien. Como seres vivos, esa interacción, el no dormir bien, el estar permanentemente colgado de los medios digitales, tenemos la televisión en la cama, todo eso altera nuestro ritmo biológico. La exposición al sol, que yo siempre digo que hay algo que uno muchas veces no le da, estamos todo el día encerrados, estamos bajo luces de LED permanentemente, nuestros ojos no saben lo que es el sol, y el sol es un regulador biológico fundamental para la salud y el equilibrio de una persona. Esa pérdida de relación con el medio ambiente, con la naturaleza, el exterior, rompe todos los equilibrios. Mirá vos, qué interesante. Y en cuanto al sueño, digo, cantidad de almohadas, posturas, ¿cómo la postura más recomendada puede ser que la paciente, él o la paciente duerman en decúbito lateral, es decir, de costado, con una buena almohada que tenga la altura del hombro a la oreja, cosa que la cabeza, el cuello esté todo alineado. O tratar de dormir boca arriba con una almohada no muy alta para que la cabeza otra vez ahí no esté, porque estamos a veces con 3 almohadas mirando televisión, con el teléfono, estamos ahí y terminamos con la espalda hecha un camello y eso no es bueno. Y para también cerrar ese tema del sueño, ¿hay alguna cantidad de horas que eso influye? Sí, ¿o vos lo recomendable es tener de 7 a 8 horas de sueño nocturno profundo. Porque sin interrupciones. Sin interrupciones. Ese después que, no sé, recupero la siesta, me duermo 1 horita, 2, no sirve. Vos, el cuerpo humano, el ser humano es de hábitos diurnos. Vos durante el día tenés que ser activo y de noche tenés que dormir o descansar. Bueno, acá pregunta nueva que un poco también creo que ya lo respondías, ¿qué tan malo es tronarse el cuello? Mi hijo lo hace cada rato, ya me da miedo que se le rompa, dice, en este caso. Pero bueno, vos decías que por ahí la frecuencia puede generar el desgaste. Sí, una irritación innecesaria de las articulaciones, sí. Yo lo hago la columna, la cintura, el cuello, la mano, la rodilla, casi todo me trueno, dice Fe Lobo. Yo suelo acostarme en el piso, pongo una almohada en la espalda tipo mitad de mitad y ahí estiro mi cuello y suena toda mi columna. No sé si está bien, pero me suele aliviar la espalda. Quizás ahí está el efecto placebo que vos mencionabas, ¿no? ¿Y qué impacto tienen las redes en esto? Vos decías hoy un impacto positivo a la concientización, a las ganas de
interesarse y mejorar nuestros hábitos posturales sobre todo. ¿Te has encontrado con algo que vos digas, che, no, esto no se hace así? O que te genere esa preocupación. Sí, lamentablemente sí, me ha tocado, no sé, por darte ejemplos. Viene gente a la consulta y me pide, yo quiero que vos me pongas la toalla esa que viene un gel y me pegan un tirón. Yo quiero que me hagas eso. Y es todo un tema, hay que sentar al paciente y explicarle que eso no es quiropraxia, eso tiene mucho de show. ¿Por qué? Porque, como yo te decía hoy al principio, la quiropraxia es científica, es específica y es segura. Yo ajusto una vértebra en un sentido de desalineamiento vertebral. Eso de hacer, te hago todo para la derecha, te hago todo para la izquierda, o te estiro el cuello entero y hace crack, eso no es ni científico, ni específico y no es seguro. ¿Ya está? Y eso también sobre eso en relación, ¿no? Porque pienso, hay muchas personas que, no sé, dicen que saben hacer cierta maniobra, pero no son especialistas. Imagino que eso no es recomendable, ¿no es cierto? No, te cuento otra. Una paciente viene hace poquito, ahora un par de meses, y me dice, quiero que me des un turno. Una paciente que viene cada tanto. Me dice, quiero un turno porque estoy muy dolorida de la espalda. Además, bueno, viene, digo, hola, ¿cómo andás? Hace mucho no te veo. ¿Qué te pasó? Me dice, no, me fui al gimnasio y el entrenador nos pone a todo cuando terminamos la clase, boca abajo, arriba de la colchoneta y nos revienta la espalda. Se le zafó la mano, hizo fuerza arriba de la costilla y le fisuró una costilla. Tenía un dolor terrible y bueno, le dije, ¿sabes qué? Ahora tenés que bancarte 30, 40 días, quietita, respirar lo menos profundo posible y no deje que te hagan más esas cosas porque esos son experimentos que pueden salir mal. Justamente estaba pensando en ese ejemplo porque me ha pasado ver en muchos gimnasios donde el instructor te dice, te hago, y que te acuestan y te hacen así. El que exactamente lo que decís vos de hacer eso por la espalda, que eso es una herramienta que usan los quiroprácticos, ¿no es cierto? O sea, nosotros usamos puntos de contacto específicos en ciertos lugares de la vértebra para hacer la corrección. A veces se usan las apófisis espinosas, las conjunciones laminopediculares, la apófisis transversa, etcétera, etcétera. Hay que ser específico con ese punto de contacto, hay que saber palpar, eso es una destreza que se desarrolla con tiempo. A nosotros nos lleva 2 años, nosotros tenemos que ser licenciados en kinesiología primero, es decir, que tenemos que tener 5 años de estudio de grado en la universidad. Salimos de ahí con el título de licenciado en kinesiología y tenemos que estudiar durante 2 años más para graduarnos en quiropraxia. Es decir, que esto no es de sábado y domingo, no es porque vi un video de YouTube y fundamentalmente lo que hablamos del principio, estamos trabajando sobre la columna vertebral y adentro viaja nuestro sistema nervioso central. Así como es complejo todo lo que se genera ahí, también es complejo el abordaje, digamos. Porque totalmente, tenés que conocer de anatomía, fisiología, de biomecánica, es decir, hay un montón de conocimientos que vos tenés que tener y luego de esa teoría, habilidades que tenés que desarrollar con el tiempo. Podríamos decir que esa fisura de costilla la sacó barata incluso. Sí, totalmente, porque eso, no sé, por darte un ejemplo más extremo, pudo haber generado una compresión nerviosa que no se va a reparar así en 30 o 40 días como una fractura en un hueso. Estamos hablando del tejido más delicado que tiene el cuerpo humano, que es el sistema nervioso. Por su alta especificidad, encima no tiene prácticamente capacidad regenerativa. Bien. Bueno, Gustavo, la verdad, ¿cómo se contacta la gente con vos? ¿Dónde los puede encontrar? Bueno, yo tengo mi consultorio en 9 de julio, 1850, y mi celular de contacto, que es el que tienen todos los pacientes, es el 3794-774474. Gustavo, gracias, la verdad, no, por favor, muy interesante, muy didáctico. Un gusto, un placer. Cuando gusten, yo encantado de difundir esto. Gracias. Gustavo José Grasso charlaba con nosotros. Él es licenciado en kinesiología, fisiatría también, diplomado en quiropraxia, sobre todo haciendo hincapié en su trabajo en la columna vertebral, 801, su matrícula en este caso. 12 en punto, hacemos una pausa cortita y ya venimos con más del programa. Dale. You know what it is. Estás escuchando El Litoral Radio. Yeah, straight up.